Estoy contento de estar aquí. Muy bien. Los maestros seculares a día de hoy, curiosamente, siguen enseñando en las escuelas de que somos producto de un accidente, que somos producto del azar, que el nacimiento de una persona es pura casualidad y por consecuencia lo que cada uno haga con su vida, incluyendo su orientación sexual, pues da lo mismo. Que por supuesto no es una cuestión divina, sino que es una cuestión de preferencia, donde no existe ningún diseño divino, donde no existe ningún diseño original. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos diseñó con un propósito en mente. El Salmo 139, 14 dice que somos una creación admirable. Y pienso que con el devenir de la ciencia es cuando más que nunca podemos afirmar que efectivamente somos una creación admirable. Porque en realidad no debería existir una dicotomía entre la verdadera ciencia y lo divino. Nuestro propio cuerpo es una hazaña de ingeniería magnífica y maravillosa, perfecta, un diseño increíblemente complejo que nunca llegaremos a entender. Por ejemplo, el ojo humano, los científicos hasta la fecha no terminan de entender que nuestro ojo se mueve a un promedio de 100.000 veces cada día. Hace su propio automantenimiento mientras dormimos. El ojo tiene enfoque, tiene objetivo, su propio ajuste de apertura automática. Tiene imágenes en color, tiene imágenes en 3D, puede ver en la oscuridad, es capaz de discernir 16 millones de colores distintos, con 70.000 matices de grises. ¿Qué podríamos decir de la piel? Que 1 centímetro cuadrado de piel tiene 3.000 células sensoriales, 12 sensores de dolor, 200 sensores de calor, 700 glándulas sudoríparas, 3 millones de células. Sí, todo esto lo llevas encima y a lo mejor ni cuenta, pero lo llevas, ¿eh? Y no te has enterado. No sé ni cuántos metros decir de nervios que envían al cerebro mensajes a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Y así podríamos seguir con todos los órganos. Ni que decir del cerebro humano. No hay nada equiparable. Por supuesto, podríamos hablar de la ley de la gravedad o del sistema solar o del perfecto equilibrio entre el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera que hace posible que estés respirando en este momento mientras me escuchas. ¿Qué otra evidencia necesitamos? ¿Qué otra evidencia necesitamos para darnos cuenta que nuestro mundo fue creado con la más alta inteligencia, sabiduría, propósito, enfoque? No hay una sola persona en base a eso que haya sido creado por accidente o el producto de un simple encuentro sexual entre dos personas. Entonces, todos los que hemos nacido somos una obra intencional, creado por la mano de este artista y maestro, y eso ya merece agradecimiento perpetuo al Dios que Dios me haya hecho de forma intencional. Dios le dijo a Jeremías,
antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Antes yo ya te había apartado, te había nombrado por profeta a las naciones. En el Salmo 139 le dice a David, mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito del vientre de mi madre yo era formado. Cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Así ya veis que las primeras ecografías fueron un invento del Señor. Todo estaba escrito en tu libro, dice David. Ni uno de mis días existía y tú ya los habías diseñado. Entonces Dios llamó profeta a Jeremías antes de que naciera, llamó predecesor a Juan el Bautista antes de que naciera, llamó libertador a Sansón antes de que naciera. Pero hay una historia en el libro de Nehemías, algo estuvimos hablando en el retiro, ¿verdad? Que no voy a contaros para no reiterarnos ni aburriros. Solo quiero situaros un poquito. La nación judía llevaba exiliada en Babilonia, como bien sabéis, 70 años. Después los persas conquistaron a los babilonios y permitieron que los judíos que quisieran pudieran regresar a Jerusalén. En la época de Nehemías, parte del pueblo había vuelto a su tierra. Esdras, otro profeta de Dios, además de sumo sacerdote, había ayudado a reconstruir el templo. Pero la ciudad y los muros estaban en ruinas, dice Nehemías, capítulo 1. Nehemías todavía vivía en Babilonia, donde era, dice la palabra, copero del rey. Eso quería decir que era un miembro del círculo íntimo del rey. Y un día Nehemías recibe un informe de su hermano de lo que estaba pasando en Jerusalén y le dice que los que están en Jerusalén lo están pasando muy mal. Porque el muro de Jerusalén fue derribado y sus puertas quemadas a fuego, Nehemías 1. Y eso simbolizaría debilidad y desdén por parte de ellos. Pero no nos olvidemos, porque los judíos hacía ya 100 años que habían regresado y los muros aún estaban caídos. No habían pasado ni 3, ni 5, ni 10 años, sino 100 años. Así que esto fue suficiente para hacer llorar a un hombre adulto. Dice, cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo y ayuné delante del Dios de los cielos. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué es lo que vemos alrededor nuestro que nos produce como adultos lágrimas de verdad? Porque eso revela para qué fuimos creados. Ya hemos hablado de cómo nos eligió, ahora toca saber para qué nos eligió. Y para eso necesitas saber qué te conmueve, qué nos conmueve. Nehemías sintió el llamado de Dios e inmediatamente hizo algo al respecto. Le pide permiso al rey para ausentarse y supervisar la reconstrucción de esos muros derribados. Y es que en realidad es así como Dios vence la inmoralidad, como rescata a los pobres. La inmoralidad no se vence orando solamente. Así es como Dios restaura a las familias. Así es como Dios salva a los perdidos. Los perdidos no se salvan porque oremos por los perdidos. Dios nos selecciona y nos da una carga en el corazón para que actuemos. Y nosotros, sin embargo, siempre estamos esperando un plan. Señor, dame un plan.
dame una resolución, dame un proyecto, pero en realidad muchas veces nosotros somos ese plan. Entonces, ¿qué nos hace llorar? Sufrir, ayunar, tener una visión y querer actuar en consecuencia de lo que sentimos. Porque llorar, podemos llorar todos, ¿eh? Pero para Nehemías fue ver destruido el muro de su patria. Y el gran error es pensar que Dios nos va a llamar a hacer algo cuando nos merezcamos merecer ese llamado. Cuando tenga yo la capacidad, entonces alguien me va a llamar. Pero por lo general, lo que nos hace llorar tiene que ver con áreas de nuestra debilidad y no de nuestra fortaleza. Por ejemplo, si luchaste con la pornografía, es muy posible que Dios te dé una carga por hombres y mujeres que están luchando por eso mismo. El que estuvo preso o atravesó, qué sé yo, una crisis matrimonial, o tal vez tu carga por la familia, porque provienes quizás de un hogar disfuncional, y sabes lo que se siente y sabes cómo poder ayudar. O tal vez tu carga sea por los pobres, porque recuerda lo que es irte a la cama sin comer, con hambre. Quizás tu carga sea por los jóvenes que están luchando por su identidad. O lo que te quita el sueño es la política de tu país, no lo sé, harto de esos canallas que siempre van ocupando el sillón presidencial, ¿no? O quizás tu carga puede ser ayudar a quitar la cautividad mental del legalismo, quitar esos grilletes de la mente para ser liberados y puedan ver a Jesús, al Señor, con ojos nuevos. No lo sé. Ahora, es probable que hay gente que diga, es que yo no tengo ninguna carga, que solo te preocupa, pues no sé, cuando salga de aquí que se vas a comer pollo o paella, no lo sé. Mi respuesta es que si no tienes una carga, entonces es que no estás mirando bien por la vida. Si no ves ningún problema que lacera tu corazón, seguro es porque ibas caminando por la vida con los ojos cerrados. Y si es así, no necesitas una carga, lo que necesitas es abrir los ojos. Porque si no tienes carga por nada ni por nadie, a lo mejor andas demasiado cómodo por la vida. Y en vez de un llamado, tal vez el Señor te dé una patada en el punto suspensivo para que espabiles. Y créeme, tiene mucha puntería, no falla. Tal vez te zarandee un poco para que recuerde de dónde vienes, para que recuerde de dónde yo te saqué, para que ahora ayudes a gente que están viviendo lo mismo. Olvidamos muy pronto de dónde el Señor nos sacó, olvidamos muy pronto. Cuando el Señor les hizo el desayuno a sus discípulos, le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y responde, hombre, claro, tú sabes que te quiero. Pues apacientas mis corderos. Pero fijaros que no le dijo si amaba a sus corderos, sino si le amaba a él. ¿Me amas a mí? Y esta debería de ser la verdadera motivación. No por amor a los corderos, sino por amor a él. La pregunta clave es, ¿amas a Jesús? ¿Amas al Señor? Porque esto debería bastar para que ofreciéramos la vida al servicio del Señor. Señor, yo te amo, por eso te quiero obedecer y lo que quieras que hagas conmigo en este 2025. Entonces, grábate esto.
Cuando pienses que no hay ningún plan, entonces seguro que es porque tú eres el plan. Y Dios quiere hacer algo contigo si es que lo amas de verdad. Entonces, conocer la voluntad de Dios, eso es una cosa. Hacerla es algo totalmente distinto. ¿De qué te sirve saber si después no estamos dispuestos a obedecer? Eso es lo que hacemos cada inicio de año, ¿verdad? Pedirle al Señor cosas y el Señor dice, ¿para qué me pides cosas este año si no me obedeciste la de hace 3 años? Entonces, hay muchos que no somos efectivos, que no dan fruto, y no es porque no tengan dones o talentos, sino porque son perezosos. El escritor a la carta, Salomón, mejor dicho, Proverbios 24, permitirme, yo os lo leo. 24:32 dice que, Salomón dice que pasó por el campo de un perezoso y vio un campo lleno de espina y maleza que cubrían el suelo, que se tragaban las paredes de una casa que estaba en ruina. Y Salomón dice, guardé esto en mi corazón, guardé lo observado y saqué de esto una lección, un corto sueño, una breve siesta, otra siesta más, un pequeño descanso, ahora cruzado de brazos, y dice Salomón, y te asaltará la pobreza como a un bandido y la escasez como un hombre armado. Entonces, el enemigo de este hombre no eran los ladrones, sino que era su falta de esfuerzo, su falta de acción. Se sentaba en la mecedora pidiendo la voluntad del Señor. Es más, no hay nadie que se crea perezoso aquí esta mañana. Eso es así, que levanten la mano ahora mismo los perezosos. Está claro, no hay ni uno. Y si hiciéramos una encuesta, no existirían, no habría ninguno. No hay. Sin embargo, uno puede estar muy ocupado y ser perezoso porque está eludiendo una orden del Señor. Y es una realidad de que somos expertos postergadores, crónicos, eternos procrastinadores. El ahora mismo nos cuesta horrores. Lo curioso es que no nos sentimos perezosos, pero vivimos demasiado ocupados y es por eso que no lo sentimos. Pero no somos efectivos porque no hacemos lo que sí debemos hacer. Hay un asunto urgente que nos convoca todo el año, que es la salvación de los perdidos. Las últimas palabras del Señor en la tierra fueron instrucciones de llevar el Evangelio a los confines del mundo. Y esa orden es la gran comisión. Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, ¿no? ¿Cuál es la orden? Vayan y anuncien. No dice promocionen y que vengan. Es decir, la salvación de los perdidos depende de 2 acciones específicas, indiscutibles y claras. Vayan y anuncien. Entonces, el estudio bíblico está muy bien. Yo mismo, el viernes, ¿no? Pero no sustituye la acción. Ni nada que podamos hacer. Eso no está mal. Todos los estudios, las células y todo lo que podamos hacer es estupendo. Pero no debe ni puede sustituir, porque no reemplaza el llamado de ir por el mundo. Y ojo a los que dicen, es que estoy esperando en el Señor. Porque es una excusa. Especialmente cuando ya sabemos lo que debemos hacer. Y el Señor ya lo dijo, vayan y anuncien. Pero al igual esperan que Él les diga cuándo es el tiempo. Cuando los israelitas tenían que cruzar el Mar Rojo y los egipcios venían detrás pisándole los talones, se quejan a Moisés y Moisés ora
Y Dios dice esa famosa frase que no es muy conocida, pero que está en las Escrituras. Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dan ganas de contestar, ¿verdad? ¿Y a quién voy a orar si no? Y el Señor le dice, anda y dile a mi pueblo que espabile, que marchen, hombre. Sí, pero es que está el Mar Rojo. Que marchen, hombre. Les habla como un padre. ¿Por qué clamas a mí pidiéndome mi voluntad cuando ya te la di hace años? Ya te di las órdenes para actuar y para marchar y cómo vas a hacerlo y cómo y cuándo. Y la gente dice, no. Es que no tengo plan. Claro, porque igual el Señor te va a repetir, no te va a repetir la misma orden 10 veces. Entonces, mientras que exista gente que están esperando la voluntad de Dios, hay otras que van y la hacen y punto. Lucas 9:59, leemos la historia de alguien a quien Jesús, este pasaje me encanta, a quien Jesús le llama para que lo siga. Y le dice a un muchacho, sígueme. Y el chico dice, Señor, deja que primero pueda enterrar a mi padre. Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven conmigo y anuncia el reino de Dios. Ahí tenéis otra orden. Y este texto ha sido malentendido. No es falta de empatía por parte de Jesús, no le está negando unas horas para que entierre a su padre, pero el texto no dice que el padre hubiese muerto. Él lo que quería era esperar para seguir a Jesús después de cuando muera su padre, quizás en unos años, cuando ya fuera anciano, entonces te sigo. Tal vez pensó que Jesús iba a estar por ahí los próximos 50 años por Jerusalén. Pero en 3 años más Jesús iba a estar en la cruz. Y se perdió algo tremendo. La oportunidad de caminar con Él para siempre. Ese joven no se dio cuenta de lo precisa y caduca que era la invitación. Y se perdió la invitación de su vida por una mortal frase que siempre utilizamos nosotros. Sí, pero deja que primero. Déjame que primero. ¿Os suena eso? ¿Acaso no es así? A los 15, porque tienes 15. A los 30, porque tienes 30. A los 40, porque tienes 40. Y a los 60, ni te cuento. Hasta que al final nuestros cuerpos bajan a la fosa y vamos a ser muchos los que no obedecimos al llamado de Dios. Entonces la tragedia más grande del mundo es una vida desperdiciada. Cuando Dios le dice a Jeremías, desde antes de que naciera yo te elegí, uno piensa, entonces a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa eso. Desde antes que naciéramos nos eligió para algo. Sí, pero hay que iniciar ese algo. Tú ven conmigo y anuncia el reino de Dios. Todos sabemos quiénes eran los 12 discípulos. Eran los que respondieron al llamado de Jesús. Pero pregunto, ¿cuántos fueron los que dijeron que no? ¿Cuántos fueron los que dijeron que no? Este joven de Lucas 9 pudo haber sido el discípulo número 13. Hasta pudo haber un libro en la Biblia en su nombre, con su nombre. Su nombre podía haber estado escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero no, ni sabemos cómo se llamaba el tipo. Solo sabemos que es alguien que perdió la oportunidad de su vida y todo por una fatídica frase, déjame que primero.
Pero el asunto es que la obediencia demorada es desobediencia. Entonces, la mejor amiga del enemigo es la postergación. El enemigo no te va a decir, nunca te va a decir que predicarle a los enemigos está mal. No, no te va a decir esto. Te va a decir está muy bien, pero ahora no, ¿eh? Ahora no. Porque el enemigo sabe que el mañana nunca llega. Y hay mucha gente que se ha perdido la salvación, no porque la rechazó, sino porque el enemigo les convenció de postergarla un poco más. Convenció a los jóvenes de que les queda mucho tiempo por delante, a otros les convenció de que esperaran a causa de quizás de algún pecado que no estaban dispuestos a soltar. Hay algunos predicadores que gritan: hoy es el día de salvación. ¿No? ¿Habéis escuchado esto? Pero este versículo no está en la Biblia. No existe. En realidad existe 2 Corintios 6:2 que dice: he aquí, ahora. Ahora es el día de salvación. No es antes de las 12 de la noche. No, ahora, porque hoy no transmite la urgencia. No, ahora sí transmite urgencia. Y si alguien se está ahogando, no necesita que lo rescaten durante el día de hoy. Necesita que lo rescaten ya, ahora. Hay muchísimas buenas causas que requieren nuestra atención, pero ninguna más importante que el llamado a predicar el Evangelio. Entonces, tenemos que dejar que los demás hagan las cosas buenas, mientras nosotros nos concentramos en lo que es más importante, que es ganar almas. No somos llamados a sepultar muertos, somos llamados a resucitar muertos, a dar vida, a liberar de la cautividad, a traer salvación. Ahora es el momento. Todos nuestros esfuerzos deben estar conectados a un alma. Lo repito, todos nuestros esfuerzos deben estar conectados a un alma. Nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a salvar a la gente. La única cosa que determina lo que Dios puede hacer o no es nuestra disposición a creerle y a obedecerle. Dios es un Dios informado. Escucha bien esto. Y sabe que cuando Él te envía a hacer algo, Él sabe cuánto le va a costar eso. Ya lo tiene presupuestado. Pero no va a proveer antes de que le obedezcas. ¿Me he explicado bien? La palabra dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Y no dice: y no los que creen seguirán a las señales. Así que cree y las señales te van a seguir y no al revés. Tu preparación no es una excusa. El Señor nos separó en las puertas de las universidades de Jerusalén a buscar discípulos. Y que yo sepa, los discípulos no eran las mentes más brillantes del momento. Algunos fue escogido los puertos pesqueros, otros eran un tanto brutos, no eran la crema de la sociedad. Pero Jesús hizo un trato con ellos y les dijo: si me seguís, yo os haré, repito, yo os haré, ¿qué nos hará? Pescadores de hombre. Y ese es el mismo trato que se mantiene hasta la fecha para cada uno de nosotros. Si lo seguimos, yo os haré, dice el Señor. Cuando Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, es porque nosotros
no necesitamos saber el camino. Tú no tienes que ir haciendo milagros por ahí, no eres el salvador de nada ni de nadie. Seguir a Jesús no significa que tengamos que ser los sanadores de nada. Nuestro único trabajo consiste en no poner excusas y en hacer lo que diga que hagamos, lo que Él diga que hagamos. Así que no hay alternativa a la obediencia. La desobediencia bloquea las bendiciones de Dios. Mira, toda la creación, la naturaleza, las galaxias. Un segundo. Los planetas, las mareas, dice la palabra que obedecen a sus órdenes. Todos, excepto nosotros. Sí, pero deja que primero. Así que Dios ya ha hablado. Vaya y prediquen. Y falta que obedezcamos. No te vale que ores todo el día si uno al final no obedece. El Señor no necesita gente que sepa de cosas. Necesita gente que haga cosas, que haga caso. Mientras unos oran por hacer su voluntad, otros vienen y la hacen. Entonces, si sientes el dolor de una carga, pero no estás actuando, tienes que entender que quizás estás desobedeciendo a Dios. Pablo expresó en Hechos 26, 19, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué quiere decir? Que uno puede tener una visión, un llamado y serlo, y ser rebelde. Ahora, el obedecer no es fácil. No os voy a vender duros a 4 pesetas. Uno necesita tomar ánimo en la palabra de Pablo, de Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué diría esto Pablo? ¿Por qué diría que no nos cansemos de hacer el bien? Porque hacer el bien a veces cansa. Decírselo a cualquier líder, pastor, que conozcáis, una vez lo dejaría todo y se iría a vivir a una aldea. Yo lo he pensado alguna vez, y además está jubilado, podría hacerlo. Pero el Señor siempre me responde lo mismo. José, mantén el rumbo. Haz lo que te mandé a hacer. Y cuando dudo, leo su palabra y ella me esclarece todo. Y lo que tengo que hacer es ser fiel y mantener el rumbo. Cuando Nehemías reconstruyó el muro, restableció la dignidad de Israel, de la ciudad. Esto se dice muy fácil, pero esto representaba algo tremendamente grande, ¿eh? Y ese legado, estoy convencido que él lo recordaría por muchos años mientras vivió, con gozo y con gratitud a Dios. Y ahora escúchame bien. No creo que exista absolutamente nada como la emoción de cuando uno responde a la carga que Dios nos da. Y ver a Dios actuar a través nuestro. Ese es el mayor placer que puede existir. Cuando uno responde al llamado del Señor. Cuando hacemos su voluntad, crecemos en dignidad, nos volvemos seguros, nos volvemos centrados, perdemos esa sensación que tantas personas tienen de falta de propósito que tiene la gente en la vida. Experimentamos la satisfacción de saber que formamos parte de algo que es importante, que importa, que a Dios le importa, algo grande, algo que está en el corazón de Dios.
Y cuando respondemos a ese llamado, en algún lugar se reconstruye un muro que estaba caído, que algo se redime. Así que termino con las palabras: no te canses de hacer el bien. Seas un siervo, seas un diácono, seas anciano, no te canses de hacer el bien. Y si no desmayamos, a su tiempo recogeremos los frutos y participaremos de la siega juntamente con el Señor. Que Él nos ayude.